Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Hugo Deliob. En una edición más de Coaching You, hoy vamos a platicar al respecto del por qué de repente la gente me busca para decirme que eh, no encuentran en casa algo, no encuentran en sus vínculos principales, vínculos familiares. Por eso a veces yo creo que la familia está mal configurada, que ese es un punto de vista muy personal, pero no los quiero convencer en lo absoluto. Y la intención es de platicar porque normalmente el ser humano, en cuanto a su vida cotidiana, busca suplementos emocionales. Busca suplementar la presencia de un padre, busca suplementar la presencia de una madre, busca suplementar la pareja de algún modo y busca siempre suplementar alguna condición, alguna circunstancia, algún vínculo con una persona que tiene relativo peso. Eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy y cómo es que esto lo tendremos que ir descubriendo con un proceso mayéutico, un proceso de coaching y un proceso de seguimiento y de acompañamiento a cada una de las personas que nos buscan. A veces no nos damos cuenta del impacto que esto tiene, pero precisamente a través de coaching esto es identificable y es evidentemente solucionable porque se puede convertir en un auténtico y verdadero conflicto. Así que bienvenidos a este espacio de Coaching You, en donde hablamos del coaching convencional, el coaching ortodoxo, lo que es el coaching, no lo que les han dicho que es coaching, es puro invento. Así que eh, los invito a que se queden con nosotros aquí en este espacio en vivo, que me hagan sus comentarios. Los invito a que nos vean de manera diferida a través de este espacio también en Facebook o también nos vean en YouTube, en Instagram y en cualquiera de los otros espacios en los cuales un servidor tiene podcast, ya sea a través de Podcast Generation o a través de Spotify. Así que los invito a que nos vean y nos escuchen a través de dichas plataformas. Vamos a comenzar primeramente saludando a la gente que nos está viendo en este momento, que ya se ha ido conectando, al buen Seraus Suárez, a Mireya González y a Víctor Rodríguez, que están por ahí conectados. Les mando un abrazo. Espero que se queden para que comentemos al respecto de los puntos de estos, algunos temas que en lo particular yo, la verdad es que me dedico a de repente a platicar con las personas. Surgen los temas, los anoto y digo, bueno, de eso voy a hablar en mis programas para que la gente pueda tener un mayor contexto. La intención mía al hablar de esto es que cuando elijo algún tema es porque esos temas, pues la gente le da miedo abordarlos o se les complica abordarlos. Así que, pues bueno, les invito a que platiquemos un ratito, nada más un ratito al respecto de esto porque tampoco es tan extenso. Pero, a ver, vamos a poner la figura de referencia y quiénes pudiesen ser los suplementos. ¿Qué es un suplemento? Algo que se busca que tenga el mismo efecto que la figura original. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de suplementos alimenticios, hablamos de que la proteína en polvo, la proteína sintética o la proteína extraída de algún otro elemento, sustituyen a la proteína eh, que, que normalmente adquirimos a través de los alimentos dentro de nuestra escala nutricional. Entonces, por decir, si por ejemplo tú no quieres consumir carne, puedes consumir la proteína de alguna marca, ¿no? Pues cualquier marca que exista. Algunos se obtiene de lácteos, o algunos se obtiene de algunas verduras, etcétera. Entonces, es un tema de gustos y pues tú suplementas o sustituyes el consumo de algo tradicional o algo convencional en razón de tus características. En este caso, el ser humano son por naturaleza, somos omnívoros, lo cual significa que consumimos semillas, carne, obviamente todo esto regional. Hay muchas formas de interpretar esto, no me voy a meter a esos detalles, pero esencialmente es, cuando hablamos de un suplemento, es algo que sustituye o compensa la necesidad de algo que tú requieres, ¿no? No de manera directa, sino de manera sustituta y que, bueno, finalmente no es lo que generalmente se consume para tal efecto o lo que se usa para tal efecto. A ver,
La principal, según las estadísticas, la principal figura que se suplementa a nivel global es el padre. El padre, siempre el padre dando de qué hablar, ¿no? El progenitor, el padre. ¿Cómo se sustituye? El número uno con el cual se busca sustituir al padre, generalmente esto se da mucho más en las mujeres y se busca a través de una pareja. Y esto tiene un efecto positivo en menor medida que el efecto negativo. Si tú buscas, normalmente te sientes atraída por una persona que es dominante, por una persona que es cariñosa, por una persona que es controladora, que es manipuladora, en razón del modelo que viste en casa, pues te vas a buscar un suplemento de manera inconsciente en el cual buscas complementar de lo que careces o de lo que se te ha negado. ¿Sí? Cuando de lo que careces es porque en algún momento dado ya esa persona ya no existe, eh, eh, por lo menos de manera física, en algunos casos también de manera voluntaria, el padre desaparece, pues automáticamente la persona, tanto varón como mujer, que también se da en el caso del varón, busca sustituir en otra persona, busca. ¿Dónde lo busca? En ya avanzada la edad, normalmente esto se da cuando buscan una pareja. Y esto también cuando se pierde el padre a edades muy cortas, eh, esto normalmente se busca este sustituto y se logra o se cristaliza en matrimonios muy jóvenes. No lo digo yo, lo dicen las fuentes que yo estuve consultando para esto y lo estuve checando con algunas referencias personales. Así que bueno, esto es el principal sustituto de un padre, el suplemento de un padre es, en el caso de las mujeres, la pareja. En el segundo lugar, los maestros o los mentores. Normalmente cuando tú no encuentras esa línea afectiva, en las últimas 6 décadas se tiene como identificado que si una persona, un joven, no tiene un padre, siempre está buscando en un maestro o en un mentor quien lo sustituya, quien lo suplemente, a quien le, le dé un consejo, le dé una recomendación en conjunto con el mejor amigo, ¿sí? Ahí están a la par el mejor amigo. Entonces, no tienes eh, a un padre, bueno, buscas ahí también. Ya después, ya más abajo, viene a un ídolo, incluso sustituyes o se busca sustituir las emociones que te da tu padre con un ídolo, que este puede ser platónico, llamémoslo así, entendiendo por platónico el fenómeno eh, emocional que hace que tú busques una persona inalcanzable, este sustituto. Abajo, y me extraña porque también se da mucho esto, pero bueno, según estas estadísticas nos menciona que el tío, más abajo queda el tío, el abuelo y hasta el jefe o patrón, en algunos casos cuando esto se busca en edades más chicas y los niños o jóvenes adolescentes trabajan. Entonces, estos sustitutos se dan generalmente de esa manera. Normalmente se busca, en el caso de las mujeres, en mayor preferencia, en la pareja, sustituir al padre y así hacia abajo, como lo mencionaba, el maestro mentor, amigos, ídolo, tío, abuelo, jefe y el resto, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna opinión al respecto, por favor, házmelo saber. Pero bueno, también la segunda figura más importante que se busca sustituir o se busca compensar la escasez de presencia o la escasez de manifestación emocional es la madre, increíblemente, pero no es difícil asimilarlo, ya que la madre está normalmente más presente que el padre. Entonces, toma la responsabilidad, lo platicábamos el martes pasado en Vive Libre. En el caso de los divorcios, normalmente después del matrimonio convencional, la siguiente figura familiar es la que es encabezada por madres de familia, entonces esto amarra con este tema y la madre está por debajo, no se necesita suplantar tanto la imagen de la madre, pero también se busca sustituir a través de la pareja en primer lugar, después con una jefa o una patrona, se busca en segundo término, luego la abuela, que ahí está prácticamente pegada, o hasta la hermana mayor o una de las hermanas dentro de la cadena familiar. Hay menos variables aquí
porque hay mayor necesidad de buscar ese espacio de vinculación con un padre que con una madre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que origina esta situación, queridos amigos? O sea, es importante mencionarlo, ¿no? ¿Qué es lo que origina este fenómeno social? ¿Y por qué lo estoy tocando aquí en Coaching You? Porque de repente a mí me llega mucha gente en la cual me habla y me dice, oye, es que yo quiero hacer algo, pero no me siento limitado, me siento limitada para poder llevar a cabo este proyecto porque pues en mi casa no me dejan y entonces empiezas a darte cuenta de un montón de situaciones que vienen propiamente de la familia. En la mayoría de los casos, las situaciones que los jóvenes entre 14 y 22 años padecen viene de la familia, por una desvinculación o por una mala comunicación entre alguna de las partes de la familia. En el terreno del coaching, una de las mayores respuestas con las cuales nos topamos nosotros es la desvinculación con el padre. Entonces, por eso es que quise tocar este tema. Bueno, hay patrones de comportamiento o generación de expectativas que se da dentro de las personas hoy en día, principalmente pues porque hoy se ven muchos o se copian muchos patrones de comportamiento occidental, principalmente a través de las series televisivas, de las novelas en los 80s, en los 90s, de ahora con Netflix, de las series, de las películas, en los cuales se marcan patrones, ¿sí? Que es que el papá tiene que ser así, es que la mamá tiene que ser así, es que los hijos se tienen que portar así, y esto pues marca pautas de manera inconsciente y las compras, ¿no? Recientemente que salió una película, la película de y ya no estoy aquí o algo así, de la película que se hizo aquí en Monterrey, hubo un comentario que se me hizo bastante estúpido de una persona que dijo, es la hora y 45 minutos más inútil de mi vida porque pues la película no tuvo una historia interesante, no hubo amor y no hubo no sé qué, lo mismo que ven en Hollywood. Entonces, el chavo, el joven, tiene mucho la visión de que las cosas tienen que ser como se marcan en lo que ven en las pantallas, en lo que ven en los dispositivos móviles, en lo que ven a cada momento, porque es con lo que se han entretenido en mayor parte durante la vida. Hoy, cada vez, y ahora con este tema de la pandemia, pues peor, más tiempo se la pasan clavados en estas cosas y menos tiempo tienen para convivir con las personas. Entonces, ¿qué es lo que genera esta situación? Gran parte de sus patrones de comportamientos externos, expectativas generadas por dichos patrones, y de esto deriva en frases que son muy comúnmente recibidas por un servidor y por los profesionales del tratamiento de casos de personas en los cuales te dicen, es que mi papá o mi mamá o mi hermano o mi pareja nunca me ha dicho que me quiere, o nunca me ha abrazado, o nunca me ha tratado como yo quisiera que me tratara. Y ahí es donde ahí viene la pregunta, y le digo, bueno, ¿y tú cómo quieres que te trate? Y te empiezan a decir una serie de cosas en las que dices, bueno, ¿y tú por qué quieres que te trate así? Pues no sé, pues es que así te tratan los papás. Le digo, ¿según quién? Según cuál es tu marco de referencia. Y ahí es donde, ¡pum!, entra el primer bloqueo y dicen, bueno, pues se supone que así es en todos lados. Digo, dime tú, en que yo no sé dónde vives, yo no sé con quién convives, yo no sé cuál es tu marco de referencia. ¿Sí? O sea, tú ves que en todas las familias, que no, pues no, y entonces empiezan a entrar en una realidad en la cual quizá no habían hecho dicha introspección, por lo cual se empiezan a dar cuenta que no necesariamente lo que suponen es lo que es una realidad o un común denominador dentro de un vínculo social, un vínculo familiar, un vínculo comunitario, ¿no? Entonces, quizá haciendo empatía con la contraparte, se puede lograr entender el por qué ese tipo de situaciones se dan. También se da porque, eh, sobre todo, son expresiones emocionales las cuales el afectado demanda. ¿Sabes qué? Yo quiero que me haga esto, yo quiero que me trate así, yo quiero que me diga aquello, yo quiero esto. Y también viene una segunda pregunta, oye, ¿y tú le has solicitado a esta persona que te diga, que te haga, que te abrace, que te manifieste sus emociones? No, porque es que se supone que así tiene que ser. Entonces, regresa a la misma pregunta, ¿se supone según quién? Entonces, muy importante mencionarlo porque generalmente son patrones que se marcan en ese sentido. Esto es lo que produce esta situación normalmente. ¿Cuál es el origen de este comportamiento? Creencias, sistemas de creencias, sistemas de creencias. Esta forma en la que el ser humano se ha venido conformando desde hace ya varias generaciones y que a raíz del nuevo orden mundial que se generó hace 200 años, el famoso modelo prusiano,
viene produciendo que la gente empiece a generar necesidades comunes, en los cuales dentro de una tribu, dentro de una comunidad, se empieza a generar un patrón de comportamiento estándar y no necesariamente este patrón de comportamiento aplica en todos los casos. ¿Sí? Normalmente hay individualidad y es muy importante mencionarlo, ¿no? Entonces, si nos vamos a las creencias y a la falta de comunicación porque se obvia o se deduce que así tiene que ser y no se demanda, no se pide, oye papá, ¿por qué no me abrazas? ¿Sí? O ¿por qué no me dices que me quieres? ¿Sí? Se dice o se escucha en algunos sectores sociales en los cuales dice, es que a mí no me educaron así, a mí ni siquiera, a mí puros golpes, pura agresión, y yo ni siquiera recibí eso, ¿sí? Pero eso fue su historia, no tiene por qué repetirse. Por eso ayer que hablábamos del nombre, el hecho de que tú te llames Juan y que tu abuelo se llamó Juan y tu papá Juan y tu bisabuelo Juan, no tienes por qué tú, aunque lleves ese nombre, seguirte llamando Juan. En el terreno de las emociones, ¿por qué seguir ese modelo de comportamiento? Y esta pregunta va hacia los padres. ¿Tú crees que los padres, que tú como padre tengas que seguir ese modelo, en verdad no te nace ser cariñoso con tus hijos, en verdad no lo crees indispensable? ¿Tú tienes idea o te acuerdas qué era lo que pensabas tú o ni siquiera en su momento tú como hijo necesitabas esas manifestaciones afectivas? Ahí yo creo que entramos en el terreno de la comunicación y yo creo que ahí la pregunta es, ¿cuánto esfuerzo has hecho tú para poder compensar esas emociones que a ti te faltaron y reflejarlas en tu familia? Entonces, las respuestas son tuyas. Yo como coach no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, solamente te pregunto, ¿no sientes tú esa necesidad de mostrar afecto hacia tus hijos? ¿No crees que vale la pena hacer esas manifestaciones a tus hijos? Y si dices no, pues es muy respetable, pero se lo tienes que explicar a ellos mismos para que ellos lo entiendan, las razones. Porque el hijo da por sentado que tú tienes que ser así, ¿sí? ¿Cuántas veces el abrazo se da solamente en Navidad, en el Día de las Madres, en el Día de los Padres, y, en el día de Año Nuevo, y el resto del año no existe? Solamente se da por la costumbre, por la hipocresía, por la, porque lo hacen otros, ¿no? Entonces, pues bueno, importante mencionarlo. Y el otro elemento, los otros elementos que también están incluidos como origen de este comportamiento, la falta de habilidad para negociar. A veces las personas no tienen la habilidad para negociar el afecto y es algo que a lo mejor suena frío, pero sí se necesita negociar el afecto porque a veces las personas piensan que porque ya eres lo que eres, tú ya tienes que eh, recibir lo que consideras que eres digno de recibir. Y por último, la sobreestimación del efecto espontáneo, o sea, el afecto espontáneo, perdón, o sea, se da por sentado que así tiene que ser y está sobreestimado que así se tiene que dar. Ningún padre está obligado a decirle a su hijo que lo quiere, en ningún lugar dice eso. Discúlpenme, no es una ley, ¿sí? Es una emoción y la emoción tiene que ser espontánea, ¿sí? Pero se magnifica la espontaneidad de la emoción. Discutible, mi punto de vista, pero yo no estoy para decirles si lo tienen que hacer o no lo tienen que hacer. Simplemente yo, si hay la oportunidad cuando alguien viene y me dice, es que sabes que mi papá o mi mamá no es cariñosa conmigo, y y se da la oportunidad de hacer coaching también con la contraparte, la pregunta es, ¿por qué no le nace a usted ser eh, una persona más afectiva con su pariente o con la persona en cuestión? También sucede en parejas después de un cierto tiempo, sobre todo en parejas donde la formación de pueblo, de rancho, de ranchería, es más fría, es muy, muy fría, tiene un estilo muy característico, ¿no? Muy, muy característico. En ciudad, porque estamos muy influidos o la gente está muy influida por la forma de pensar gringa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de estos perfiles? Pues que se busque una figura externa y es más fácil encontrarlo fuera, ¿sí? Y tristemente eso a veces tiene hasta consecuencias no gratas. Bueno, Mireya nos dice, en mi caso mi papá no ha estado presente por fallecimiento desde que yo era muy chica. No he querido sustituirlo con mis tíos, maestros, mucho menos con algún jefe. Quizá en la pareja el sentir protección, pero no siempre. Reitero, es mi caso y sí he conocido personas que se casan o tienen relación con personas
que les dobla la edad para sustituir esa figura. Sí, 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 se da y se da mucho, se da mucho. O se busca en los abuelos, o se busca en los tíos, o se busca de muchas maneras. A lo mejor no es en tu caso, no es en tu caso porque debió existir em, alguna compensación. En algún lugar se dio esa compensación. En algún momento se dio esa compensación. Cuando la familia es muy compacta, cuando la familia es muy unida, cuando la familia se desborda para poder dar apoyo, y ese apoyo es compensado por la necesidad de la persona que se encuentra descompensada, llamémoslo así, eso también ayuda, ¿no? No sé si sea tu caso, pero hay algunas familias que son así, son muy unidas, son muy eh, dispuestas a compensar, no del todo las circunstancias de algunas familias, pero esto se da sobre todo cuando hay una debilidad emocional por parte de la persona y no solamente la carencia o la falta física de la persona, sino a veces hasta teniendo a tu mismo papá ahí, o teniendo a tu mamá ahí, es peor porque a veces no es un tema de que falten, de que fallezcan, es un tema de que te maltraten, de que te lastimen, de que te ignoren. Entonces, ¿qué haces? Sustituyes, ¿no? Lo mismo sucede con las señoras, cuando se sienten así, buscan un suplemento emocional con otra persona, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de suplementación del mismo modo. O sea, siempre estás buscando cómo suplementar lo que no encuentras en casa. Lo mismo sucede a los esposos que suplementan con otra pareja. Es una forma pero principalmente la razón número uno y que viene con respecto al origen de este comportamiento, la razón número uno de este tipo de situaciones es la falta de comunicación, la falta de manifestar la ausencia o la carencia de esa emocionalidad. ¿Cuáles son los resultados? La búsqueda de suplantar en algún externo el rol planteado, un conflicto permanente en la fuente del problema. ¿Qué significa? Como lo mencionaba, posiblemente tú todavía tengas a la persona, tu mamá, por ejemplo, tienes una mamá, pero tu mamá es muy violenta contigo, tu mamá te daña de manera verbal, de manera física, de manera psicológica, y tú buscas, ya tienes un modelo de madre, ¿no? Que puede ser una tía, ¿sí? Que cuando esa tía se da cuenta que la están tomando como un suplemento, en ocasiones asume el rol que no le corresponde cuando debe decir, espera, a mí no me utilices. O sea, tú buscas resolver tus situaciones y yo aquí estoy para apoyarte, pero yo jamás voy a ser tu mamá, ni puedo asumir el rol de tu mamá, soy tu tía. ¿Sí? Ese en teoría debería ser el modelo de comportamiento de la persona cuando identifica eso. Las abuelas les cuesta mucho trabajo hacer eso. Sin embargo, depende de cada quien. Hay que hacer labor, hay que hacer la función de coacheo ahí para poder preguntarle, en este caso, a esa contraparte o a ese actor dentro de ese escenario, eh, por qué está asumiendo o por qué no está asumiendo ese rol. Entonces, el coaching, recuerden que su base es eh, el preguntar, el, 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 cuestionar, para que la respuesta las dé los actores de dicho escenario. El coach no va a dar soluciones, no va a dar recomendaciones, ni va a dar pauta, ni va a dar línea. Jamás debe de hacerlo. Si tú estás buscando eso, normalmente va a haber un muy alto grado de error en ese proceso, porque finalmente tú vas a querer hacerle caso a otra persona en su propia experiencia y no necesariamente es todo el porcentaje que te aplique. La gente tristemente busca soluciones externas mágicas y no existen, no existen, no existen en los libros, no existen en las religiones, no existen en los psicólogos, no existen en ningún lado. Por eso es que yo me gusta tanto esta disciplina del coaching, porque finalmente cuando lo haces bien, cuando lo haces como debe de ser, cuando no te involucras con respuestas subjetivas, con respuestas basadas en tu experiencia, sino con las respuestas propias del usuario, con el cliente, con la persona en cuestión, ahí es donde verdaderamente encuentras el efecto positivo. ¿Sí? Tristemente, en esta cultura occidental
se tratan de buscar respuestas afuera. Por eso es que este modelo de suplementación es muy común. Es muy común. El ser humano no le gusta sentirse solo. El ser humano no le gusta sentirse sin esposo, sin esposa, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin familia. Se siente solo y pareciera que la soledad es mala. Se ha vendido la idea de que la soledad es mala, cuando es el punto de referencia en la cultura oriental y es lo que te hace buscar dentro de ti el ser. Entonces, tú, si empiezas a buscar quién eres en el resto de la gente, pues entonces es cuando empiezas a tener estos conflictos de los cuales estamos hablando y empiezas a buscar afuera, afuera la felicidad, cuando la felicidad la tienes que centrar de manera interna. Hoy, precisamente en la noche, vamos a estar platicando de, de estos temas a mayor profundidad, muy rápido, porque el programa de Inventores, pues ya lo estamos topando a 40 minutos, porque terminando, ya tenemos a Edna Romo con hoy el tema con un tema más de sexualidad. Entonces, por eso es que ya estamos acelerando mucho y estamos llenando más nuestros espacios. Y pues vamos a platicar hoy con el doctor Roch, y va a estar muy, muy bueno. Espero que nos vean hoy en la noche. Va a estar muy interesante esta charla con este personaje que ya tiene muchos años en este rollo, y pues me va a dar mucho gusto estarlo entrevistando en Inventores. Así que bueno, para complementar nada más, estas emociones y sensaciones de vacío que producen la enfermedad del siglo XXI, que es la famosísima depresión, ¿sí? La gente siente que le falta algo, siente que creció sin algo, siente que no le dieron algo durante su infancia, durante su juventud, pues se deprime porque se la pasa pensando en el pasado y deja de pensar en sí mismo y deja de ver las cosas de otra manera. Lo está viendo, eh, eh, lo está viendo como cree que es, o lo está viendo con los marcos de referencia que otros le han dicho, pero ha dejado de ver hacia adentro, ha dejado de saber cómo pedir lo que quiere, espera que haya milagros, espera que haya que el resultado venga de afuera hacia adentro, cuando pues tú decides cómo quieres que sea ese resultado, cuando te basas en establecer políticas y procedimientos personales en tu propio sistema. Ese es mi punto de vista, esa sería mi recomendación. En este caso, ¿te sientes así? Consulta a un coach, no necesariamente un servidor. El único requisito es que sea un coach ontológico. Obviamente, pues que la certificación no se me hace tan, yo no soy una persona, soy muy criticado por decir eso, no me importa. La certificación no es tan importante, lo importante es que sepa coaching ontológico. Apóyate en una persona que te ayude con eso. Conozco muchos coaches ontológicos que están certificados y son muy malos, hacen cosas que no corresponden. Por eso es que el tema de la certificación para mí se me hace bastante absurdo y bastante relativo. Yo creo que es una búsqueda. En este mundo vivimos con base en una búsqueda, y para eso pues tienes que estar interesado en ti mismo para que esa búsqueda en el corto plazo tenga un resultado concreto. Pero ¿cuántas veces no has ido a ver a un doctor? Y ese doctor te saca y te saca dinero y consultas y consultas y terapias y terapias y terapias, y te manda con otro y con otro y con otro y no quedas, ¿sí? Bueno, también eso puede llegarte a suceder con el coaching. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aquí vales por el papel y no vales por lo que sirves. ¿Cómo te das cuenta cuando un restaurante es bueno? Porque tiene gente. ¿Cómo te das cuenta? ¿Quieres saber si un médico o quieres saber si un especialista es bueno? Checa su agenda. Sí, por ejemplo, el que en un principio era el pediatra de mi hijo, el tipo empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 8 de la noche y tenía citas cada 20 minutos. Imagínense eso, ¿no? Y siempre se veía que vivía muy desahogadamente, que le iba muy bien, siempre nos atendía de maravilla, tenía una oficina sencilla, pero muy, muy ad hoc para las necesidades. La verdad es que así de simple, quieres checar la calidad de quien contratas, checa su agenda, pregúntale su agenda, ¿sí? Entonces, con base en eso, tú vas a poder darte cuenta de eso. No, no tiene nada que ver con la tarifa, no tiene absolutamente nada que ver con cómo se ve, ¿no? No tiene nada que ver con lo que proyecta ni con lo que dice. Tiene que ver con el resultado y con la confianza de la gente que lo contrata. Y lo más importante, si un coach ontológico te dice qué hacer, si un coach ontológico en el punto medular para el cual te busca, te da línea, te marca pautas, no se basa en un plan que tú diseñas, ni se basa en respuestas propias tuyas, pues no lo contrates. Así de fácil.
¿sí? Entonces, si te falta conocer qué es lo que estamos haciendo, nosotros como coaching, búscanos aquí en nuestros espacios de Coaching TV, búscame en mi página de facilitador de servicios, de sistemas personales, y también en Coaching Global en los diversos videos y espacios que tenemos destinados a eso, o llámame directamente, para que ahí están los números abajo, para que tú me puedas consultar, y con muchísimo gusto estamos a tus órdenes. Entonces, bueno, pues este es un tema. Estamos hablando de la suplementación, hoy hablamos de la suplementación, por qué se da la suplementación emocional, y bueno, pues ya lo platicamos hoy. Espero que te haya hecho clic. Si tú eres una persona así, pues bueno, estás en una situación que hay que solucionar, y pues hay que atenderse por los profesionales. Si quieres ir con un psicólogo, ve con un psicólogo. Si quieres ir con un psiquiatra, ve con un psiquiatra, pero sí es un tema que tienes que tratar. Es un tema que tienes que tratar, y más si eres un joven que tiene o niño, bueno, el niño desafortunadamente no tiene tanta posibilidad de tomar una decisión de ese tipo porque está sometido al escrutinio, a la decisión o a la educación todavía muy apegada del padre. Pero si eres un chavo que tiene entre 14 y 15 años, que ya trabaja, que ya se gana su dinero, que ya tiene cierta independencia, y estás captando que tienes una circunstancia de ese tipo, pues en lugar de que te lo gastes en cervezas, en pizzas y en cosas que te dan un valor diferente, yo creo que tú eres la prioridad, tu salud mental es la prioridad, tu salud emocional es la prioridad, y tú mismo eres la prioridad. Así que, pues, contrata a la gente, acostúmbrate a pagarle a la gente que te puede ayudar. No busques milagros, no busques soluciones en Google, no busques soluciones en las redes sociales, porque hay muchas mentiras, hay mucho fantoche, hay mucho charlatán, hay mucho mentiroso. Entonces, realmente te recomiendo que busques las opciones que te ayuden a crecer. Así que bueno, pues muchas gracias por haber estado conmigo en este espacio. Platicamos un ratito, nada más trato de hacerlo ágil, aunque pues, me sigo bastante derecho. Ya no tengo más comentarios, más la gente, le agradezco mucho a la gente que se conectó para estar escuchándome. Les pido por favor que compartan esta transmisión, que compartan el video ya aún grabado, para que la gente lo pueda ver y le pueda servir de algún modo. Este espacio está dedicado única y exclusivamente para el coaching que tú ocupes. Por eso es que se llama Coaching You. Y también lo puedes escuchar a través de nuestros espacios en Podcast Generation y en el podcast de Spotify. Bueno, me voy. Muchas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos la próxima semana, igualmente a la 1 de la tarde, un ratito, para platicar al respecto de coaching. Cuídense mucho. Mi nombre es Hugo Delio, y gracias a David Sierra en la producción, que de repente nos metemos para poder hacerles de conocimiento a algunos patrocinadores y algunos negocios que necesitamos que nos apoyen, porque pues cada vez se pone más feo este tema de la pandemia. Cuídense mucho y atiéndanse, por favor, que cada vez se está ocupando más en esto que se nos está saliendo de las manos. Espero que se mejore y nos mejoremos todos lo más pronto posible. Cuídense. Hasta la próxima. Ya llegaron los tamales de la tía Juani. Porque el tamal es muy sabroso. Tenemos de puerco, pollo, frijol, queso y, para que no rompes la dieta, de acelgas. A solo 80 pesitos. Pide tu docena completa o combinada al WhatsApp que aparece en pantalla. Venta solo los sábados y por pedido. Pide los tuyos ya.